Saren no había planeado ver al rey Alfa hoy. No había planeado volver a verlo nunca más. Pero allí estaba él, de pie a 40 pies de distancia en medio de la plaza del mercado de Thornwall. Estaba rodeado de guardias armados y consejeros de capas grises. Su abrigo oscuro dibujaba una línea nítida contra la pálida niebla de la mañana. 5 años mayor, 5 años más duro. Y seguía siendo el único hombre que le había hecho olvidar cómo respirar. Su cuerpo lo reconoció antes de que su mente pudiera reaccionar. Primero llegó el olor, a cedro y hierro, y algo cálido debajo que había pasado años tratando de borrar de su memoria. Su loba, latente, disciplinada y cuidadosamente privada de todo lo que una vez anheló, despertó bruscamente bajo su piel. Fue con una violencia que casi le dobló las rodillas. No, ahora no. Saren se agarró al borde del puesto de mercado más cercano y se estabilizó. Sus nudillos se pusieron blancos alrededor de la madera. Su pulso era una estampida en sus oídos. Ahogaba el parloteo de los vendedores y el tintineo de las monedas al cambiar de manos. No podía moverse, no podía pensar. Solo podía quedarse allí como un ciervo a la luz de una antorcha mientras el mundo se inclinaba bajo sus pies. Él aún no la había visto. Su atención estaba en los hombres que lo rodeaban. Su mandíbula estaba apretada en esa línea dura e indescifrable que ella recordaba demasiado bien. La línea que significaba que estaba escuchando, pero que ya había decidido. La línea que significaba que alguien estaba a punto de decepcionarse. Tenía que irse ahora mismo, inmediatamente, antes de que él girara la cabeza, antes de que su mirada recorriera la multitud y la encontrara allí de pie como una idiota, con el corazón saliéndole por la garganta. Dio un paso hacia atrás. Una pequeña mano tiró de su falda. «Mamá, ¿quién es ese hombre?» La sangre de Saren se heló. Miró hacia abajo. Su hijo estaba a su lado, con sus rizos oscuros alborotados por el sueño. Sus ojos grises, los ojos de su padre, estaban muy abiertos y curiosos, y fijos en el rey con una intensidad que hizo que su estómago cayera al suelo. «¿Por qué huele como yo?», preguntó Wynne. Las palabras salieron claras, brillantes e increíblemente fuertes en el aire de la mañana. Una mujer en el puesto de al lado miró de reojo. La cabeza de un guardia se giró ligeramente. Saren cayó de rodillas, acunando la cara de su hijo con manos temblorosas. «No es así, cariño, te lo estás imaginando». Pero Wynne frunció el ceño, sin estar convencido, y estiró el cuello para mirar por encima de su hombro. «Pero mamá, huele exactamente como...». Saren lo levantó en brazos, presionando su cara contra su hombro y caminó. No corrió. Correr llamaría la atención. Mantuvo su paso uniforme y sin prisas, y rezó a todos los dioses de los que había oído hablar para que Catman Barik, rey alfa del alcance del norte, no se diera la vuelta. No lo hizo. Llegó al borde de la plaza, pasó al vendedor de pescado, al fabricante de velas y a la anciana que vendía hierbas secas, y no miró hacia atrás, ni una sola vez. Sus brazos temblaban alrededor de su hijo. Su loba aullaba en silencio bajo sus costillas. Detrás de ella, el rey le dijo algo a su beta, y el bajo estruendo de su voz cruzó la plaza como un trueno lejano. A Saren le ardían los ojos, pero no lloró. No había llorado por Catman Varric en 3 años, y no iba a empezar ahora. No aquí. No con Wynne en sus brazos, cálido y confiado, y completamente inconsciente de que el hombre en la plaza del mercado era la razón por la que habían pasado 5 años huyendo. Giró en la esquina y desapareció en las estrechas calles de Thornwall, y detrás de ella, sin que nadie se diera cuenta, el rey se detuvo a media frase. Su barbilla se levantó ligeramente, sus fosas nasales se ensancharon. Algo había cambiado en el aire. Algo familiar, algo que no podía nombrar. Frunció el ceño, escudriñando la multitud. Pero fuera lo que fuera, ya se había ido. 5 años antes, Saren no había sido nadie. No nadie en el sentido poético y romántico, sino nadie en el sentido literal. Una huérfana criada en el barrio de los sanadores del fuerte Dunaro. Entrenada para coser heridas, preparar tinturas y permanecer invisible. No tenía apellido, ni linaje, ni rango. Existía en los márgenes del reino,
útil pero insignificante. El tipo de persona cuya ausencia tardarían días en notar. Había sido buena en ser invisible. Lo había practicado como un oficio. Y entonces Cadman Varric la había mirado. No de la manera en que un rey mira a una sanadora. Una breve mirada funcional antes de volver a asuntos más importantes. La había mirado como si fuera la única cosa sólida en una habitación llena de humo. Como si ella hubiera entrado en su campo de visión y hubiera reorganizado cada molécula en él. Ella tenía 21 años. Él tenía 26. Recién coronado, ya aterrador, ya legendario. El rey que había tomado el trono por la fuerza a los 23 años, cuando la mente de su padre se había fracturado sin remedio. El rey que había terminado la rebelión de Ashenmore en 9 días. El rey cuyo lobo era tan grande y oscuro que los soldados de ambos bandos de cualquier conflicto afirmaban que tapaba la luna. No tenía por qué mirar a una sanadora sin nombre de la manera en que la miraba ella, pero lo había hecho, y ella, tonta y joven, y tan desesperadamente hambrienta de algo que no podía nombrar, le había devuelto la mirada. Lo que siguió fue un secreto, no una historia de amor. Las historias de amor implicaban cenas a la luz de las velas, declaraciones públicas y flores entregadas a la luz del día. Lo que tenían eran horas robadas en pasillos vacíos, conversaciones susurradas en el archivo después de la medianoche, el roce de sus dedos contra los de ella bajo la mesa del consejo, donde nadie podía ver. Nunca la llevó a su cama. Ella nunca preguntó por qué, pero sentía la contención en él cada vez que estaban solos. Una respiración contenida, una línea que él dibujaba y redibujaba y se negaba a cruzar. Ella asumió que era porque estaba por debajo de él, porque un rey podía desear a una don nadie en privado, pero nunca reclamar a una en público. Se había equivocado sobre la razón, pero no lo supo hasta que fue demasiado tarde. El día en que todo se hizo añicos fue un martes, ordinario y sin nada especial, el tipo de día que no debería albergar una catástrofe. Seren estaba cruzando el pasillo este cuando oyó voces a través de la puerta de la cámara del consejo. La habían dejado descuidadamente entreabierta. El nombre de Lady Rowena Ashcraftoft fue mencionado una vez, 2 veces, y luego repetidamente en boca de consejeros que reconoció. Palabras como alianza, linaje, unión política, y luego la voz de Cadman, baja y resignada, diciendo algo que no pudo oír del todo. Seguido de una frase que oyó perfectamente. El acuerdo se anunciará en el equinoccio. Seren se había aplastado contra la pared de piedra fuera de la puerta. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que alguien lo oiría. Esperó hasta que las voces se adentraron más en la cámara. Y entonces se alejó. No lo confrontó. No pidió una explicación. Sabía lo que había oído y sabía lo que era. Los don nadie no pueden exigir respuestas al rey. 3 días después, se dio cuenta de que estaba embarazada. El momento fue cruel. No era su hijo de su cama, porque nunca habían compartido una, sino de la única noche en que la contención se había roto, 6 semanas antes en el archivo, rodeados de libros, polvo y el olor a cuero viejo, cuando la había besado por primera vez, y la primera vez se había convertido en todo a la vez, desesperada, torpe, abrumadora y terminada demasiado rápido. La había abrazado después como si pudiera disolverse, y ella había creído estúpida e imprudentemente que significaba algo permanente. No había sido así. Seren dejó el fuerte Dunaro esa misma semana. Hizo una maleta, salió por la puerta de los sirvientes antes del amanecer y nunca miró atrás. No se lo dijo a nadie. No dejó ninguna nota. Desapareció de la manera en que solo una don nadie podía hacerlo. En silencio, completamente, sin dejar rastro. Viajó hacia el sur durante 3 semanas, luego al este y de nuevo al sur, poniendo tanta distancia entre ella y el alcance del norte como su cuerpo y su menguante dinero se lo permitían. Encontró Thornwall por accidente, un pequeño pueblo de mercado en las estribaciones de la cordillera de la Marca Gris, lo suficientemente lejos de Dunaro como para que el nombre del rey se pronunciara como un rumor en lugar de una realidad. Construyó una vida allí, una vida pequeña,
Una cabaña de sanadora en las afueras del pueblo, con un jardín lleno de manzanilla y milenrama, y una puerta que se cerraba con llave desde adentro. Atendía partos, curaba huesos rotos y preparaba remedios para toses persistentes. Y la gente de Thornwall la conocía simplemente como Saren. Sin apellido, sin historia, sin preguntas. Wynne nació en pleno invierno, durante una tormenta tan feroz que la partera casi no llega. Llegó gritando, con la cara roja y furioso, con una cabeza llena de rizos oscuros y ojos del color de la piedra lavada por la lluvia. Los ojos de su padre. Saren los sostuvo contra su pecho e hizo dos promesas. Primero, que nunca se sentiría no deseado. Y segundo, que Cadman Barrick nunca sabría que existía. Había cumplido ambas promesas durante 4 años. 4 años construyendo algo frágil, precioso y completamente suyo. 4 años fingiendo que el dolor hueco bajo sus costillas era solo soledad, y no el fantasma de un vínculo que nunca se había completado. Y ahora el rey estaba en Thornwall, de pie en su plaza de mercado, respirando el mismo aire que ella, y su hijo podía olerlo. La noticia se extendió por Thornwall como la pólvora. El rey Alfa estaba aquí en una inspección fronteriza, la primera en una década. Algo sobre un territorio en disputa entre el alcance del norte y los clanes de la marca gris. Algo sobre tensiones que necesitaban una presencia real para calmarse antes de que se convirtieran en un derramamiento de sangre. Se quedaría una semana, tal vez más. Saren recibió esta información de Belle, la esposa del panadero, y lo más parecido que tenía a una amiga, quien se lo contó sin aliento por encima de la valla del jardín, mientras Wynne perseguía una mariposa en el patio detrás de ellos. «Una semana», repitió Saren, su voz cuidadosamente plana. «Al menos», confirmó Belle, con los ojos brillantes por la emoción de la proximidad al poder. «Han tomado la posada de la marca gris. La mitad del consejo del pueblo se está desviviendo por organizar una bienvenida formal. ¿Te imaginas al mismísimo rey aquí en Thornwall?» Saren podía imaginarlo. Ese era precisamente el problema. «Te ves pálida», observó Belle. «¿Te encuentras bien?» «Bien», mintió Saren. «Solo es el calor». Era mediados de otoño. Belle le lanzó una mirada escéptica, pero afortunadamente no insistió. Después de que se fue, Saren se sentó en el escalón trasero e intentó pensar con claridad, a través de la estática rugiente en su cabeza. Una semana. Podía sobrevivir una semana. Thornwall era pequeño, pero no tanto. El rey estaría ocupado con negociaciones fronterizas y políticas de clanes. No tendría ninguna razón para visitar el extremo oeste del pueblo, donde una sanadora sin apellido vivía tranquilamente con su hijo. Solo tenía que permanecer invisible. Era buena en eso, había practicado. El plan duró exactamente 2 días. En la segunda mañana, un mensajero llegó a su puerta. Un joven con la librea gris de la posada de la marca gris, con aspecto apurado y ligeramente sin aliento. «¿Es usted la sanadora?», preguntó. «La que llaman Saren». Su estómago se contrajo. «¿Quién pregunta?» «Lord Theon Brask, el beta del rey. Uno de los delegados de la frontera ha enfermado. Fiebre y convulsiones. El médico de la posada solicita apoyo adicional de los sanadores locales». La boca de Saren se secó. «Hay otros sanadores en Thornwall. La buena esposa Maren, en el camino del oeste. El viejo Petrick cerca de él. Hemos enviado a buscar a ambos», interrumpió el mensajero. «Lord Brask solicita a todos los disponibles. La condición del delegado es grave». Por supuesto que lo era. Por supuesto, la única sanadora en Thornwall que no podía acercarse a la posada de la marca gris era la que estaba siendo convocada por su nombre. Podía negarse. Podía fingir una enfermedad, una muñeca rota, cerrar la puerta con llave y esconderse debajo de la cama como una niña. Pero un hombre estaba enfermo. Las convulsiones significaban un posible envenenamiento o fiebre cerebral, y ambos podían matar en cuestión de horas. Ella era una sanadora. Esto era lo que hacía. Su conciencia y su instinto de supervivencia entraron en guerra. Su conciencia ganó en 4 segundos. «Dame 10 minutos», dijo. Dejó a Wynne con Belle, quien aceptó el arreglo con un alegre saludo y una promesa de pasteles de miel.
Seren besó la frente de su hijo, deteniéndose un instante más de lo habitual, y trató de no pensar en por qué le temblaban las manos. «Pórtate bien», le dijo. «Siempre soy bueno», respondió Wen con la serena confianza de un niño de 4 años que nunca había sido bueno ni una sola vez. La caminata hasta la posada de la marca gris duró 20 minutos. Cada paso se sentía como caminar hacia una llama abierta. La posada era un antiguo edificio de piedra en el extremo norte del pueblo. 3 pisos de roca gris y madera oscura que habían servido como salón de reuniones para los clanes fronterizos durante generaciones. Hoy, estaba erizada de guardias armados y los estandartes del alcance del norte. Seren mantuvo la cabeza baja y la capucha puesta mientras se acercaba. Un guardia verificó su nombre en una lista y la dejó pasar por la puerta. Cruzó el patio con los hombros encogidos, haciéndose pequeña, rezando para no ver. «Ah, usted debe ser la sanadora del barrio este». La voz vino de su izquierda, profunda, mesurada y completamente desconocida. Seren se giró y se encontró cara a cara con un hombre alto y de hombros anchos. Tenía el pelo castaño muy corto y afilados ojos color avellana. Su porte era militar. Su expresión era educada pero evaluadora. La mirada de alguien que catalogaba amenazas por costumbre. «Lord Theon Brask», dijo, extendiendo una mano. «El beta del rey. Gracias por venir tan rápido». Seren le estrechó la mano y esperó que no sintiera su pulso martilleando en sus dedos. «¿Dónde está el paciente?» Theon la condujo adentro a través de pasillos que olían a piedra vieja y cera de abejas. Pasaron por puertas cerradas donde podía oír el bajo murmullo de voces que llevaban a cabo los asuntos de la política fronteriza. Su loba estaba frenética bajo su piel, caminando de un lado a otro, gimiendo, esforzándose por alcanzar un olor que se hacía más fuerte con cada paso más profundo en la posada. «Está aquí, está cerca». Apretó la mandíbula y se concentró en el suelo frente a sus pies. Un paso, otro, otro. Theon se detuvo en una puerta en el segundo piso y la abrió. La habitación del enfermo estaba en penumbra, las cortinas corridas contra la luz de la mañana. El delegado, un hombre corpulento de unos 50 años con la tez rojiza de los clanes de la montaña, yacía en la cama. Su piel estaba cenicienta y resbaladiza por el sudor. Su respiración era superficial e irregular. La buena esposa Marine ya estaba allí, presionando un paño húmedo en su frente, con la competencia constante de una mujer que había estado sanando más tiempo del que Seren llevaba viva. «Fiebre cerebral», dijo Marine sin levantar la vista. «Empezó anoche. Las convulsiones han parado por ahora, pero su temperatura sigue subiendo». Seren dejó su bolsa y se puso a trabajar. Esto, al menos, podía hacerlo. Esto, al menos, tenía sentido. Le tomó el pulso, examinó sus ojos, sintió el calor que irradiaba su piel. Mezcló una poción de sauce blanco, flor de saúco y una medida cuidadosa de digital para su corazón, que latía demasiado rápido. Durante 30 minutos existió solo como sanadora. El miedo retrocedió, sus manos se estabilizaron. El trabajo era familiar y la anclaba a la tierra, y era exactamente lo que necesitaba para recordar quién era ahora. No la chica que había huido del rey, sino la mujer que había construido algo de la nada. Entonces la puerta se abrió detrás de ella. No necesitó darse la vuelta. Su cuerpo lo sabía. Cada terminación nerviosa se disparó a la vez. El olor a cedro y hierro inundó la habitación, y su loba se estrelló contra su caja torácica tan fuerte que casi jadeó. «¿Cómo está?», preguntó Cadman. Su voz era baja, tranquila y cercana. Los años no la habían cambiado. No le habían quitado ni un ápice de su filo. Marine respondió. Seren no podía oír lo que decía por el rugido en sus oídos. Mantuvo la espalda hacia la puerta, mantuvo sus manos en movimiento, mantuvo sus ojos en el paciente. «No te des la vuelta, no te des la vuelta, no lo hagas». «Y la otra sanadora», dijo Cadman, su evaluación, le estaba hablando a ella. Las manos de Seren se detuvieron sobre la compresa. La habitación se contrajo al son de su respiración detrás de ella. Podía sentirlo esperar, podía sentir el peso de su atención posándose en su espalda, como una mano presionada entre sus omóplatos. Se dio la vuelta,
Sus miradas se encontraron y el mundo se detuvo. 5 años. Todos ellos pasados huyendo, reconstruyendo, enseñándose a sí misma a vivir sin la atracción gravitacional de este hombre, convenciéndose a sí misma de que había imaginado la intensidad, exagerado la conexión, romanticizado algo que no había sido más que el interés pasajero de un hombre poderoso en una chica conveniente. Todo se derrumbó en el espacio de un solo latido. Se veía igual, más viejo, sí. Las líneas alrededor de sus ojos eran más profundas, la expresión de su mandíbula más dura, las sombras bajo sus pómulos más pronunciadas, pero los ojos eran los mismos, gris oscuro, color de tormenta, indescifrables. Y en este momento, mirándola con una expresión que no podía descifrar. ¿La reconoció? Frunció el ceño. Algo parpadeó detrás de sus ojos, rápido y agudo, allí y desaparecido. Abrió la boca. La fiebre debería bajar al anochecer, dijo Seren, volviéndose hacia el paciente antes de que él pudiera hablar. Su voz salió firme. Un milagro. He administrado corteza de sauce y flor de saúco. Necesitará ser monitoreado durante la noche. Una pausa lo suficientemente larga como para erizarle la piel. Muy bien, dijo Cadman. Su voz era extraña, tensa, controlada de una manera que sugería que el control le estaba costando algo. Se fue. La puerta se cerró. Seren exhaló tan fuerte que su visión se nubló. Marin la miró. ¿Estás bien, querida? Te has puesto blanca como la leche. Bien, logró decir Seren. Solo es el calor. Era la segunda vez en 2 días que usaba esa excusa y la habitación estaba helada. La fiebre del delegado bajó a medianoche, tal como Seren había predicho. Pasó la noche a su lado, ajustando su dosis, enfriando su piel con paños húmedos, y tratando muy duro de no pensar en el hecho de que Cadman estaba en algún lugar de este edificio, separado de ella por nada más que muros de piedra y años de silencio. Fracasó por completo. Su loba no se calmaba. Caminaba de un lado a otro, gemía y se presionaba contra su piel como un animal tratando de salir de una jaula. El vínculo incompleto, el que había roto al irse, el que se había dicho a sí misma que se desvanecería y moriría con la distancia y el tiempo, estaba muy vivo. Latía detrás de sus costillas como un segundo corazón, tirando de ella hacia la puerta, hacia el pasillo, hacia él. Lo ignoró. Era muy experta en ignorarlo. Cuando la respiración del delegado se estabilizó en algo parecido a un sueño natural, Seren estaba agotada. Empacó sus suministros, agradeció a Marin y se deslizó fuera de la habitación del enfermo hacia el pasillo oscuro. La posada estaba en silencio. La mayoría de la casa se había retirado hacía horas. Las antorchas ardían bajas en sus soportes, proyectando largas sombras sobre el suelo de piedra. Seren se movió rápidamente, manteniéndose cerca de la pared, con pasos suaves. Llegó a la escalera antes de que la voz la detuviera. «Te conozco». Seren se congeló. Su mano se apretó en el pasamanos. No se dio la vuelta. No de inmediato, porque necesitaba un segundo más. Un segundo más de fingir que esto no estaba sucediendo. «Estuviste en Dunaro». Se dio la vuelta. Cadman estaba al otro extremo del pasillo, medio en sombras, apoyado contra la pared con los brazos cruzados. Todavía estaba vestido, todavía llevaba sus botas, y había algo en su postura, demasiado quieta, demasiado deliberada, que le dijo que no se había topado con ella por accidente. Había estado esperando. «Su Majestad», dijo ella. Su voz apenas se sostenía. Se apartó de la pared y dio un paso más cerca, luego otro. Cada pisada resonaba en el pasillo vacío y el corazón de Seren martilleaba más fuerte con cada una. «Seren», dijo él, el sonido de su nombre en su boca después de todo ese silencio la golpeó como un golpe físico. Lo sintió en su estómago, en la parte posterior de sus rodillas. «¿Te acuerdas?», dijo ella, e inmediatamente deseó no haberlo hecho. Porque salió demasiado suave, demasiado vulnerable, demasiado parecido a la chica que había sido a los 21 años. Algo pasó por su rostro, rápido y sin protección, y se fue antes de que pudiera nombrarlo. «Me acuerdo», repitió, y su voz bajó a algo áspero y bajo que le erizó la piel. «Te fuiste». No era una pregunta,
Era una acusación. Saren enderezó la espalda. Lo hice. Sin nota, continuó él, acercándose. Sin explicación, sin una palabra a nadie. Simplemente desapareciste. Sí, te busqué. Cada palabra salió cortada y controlada, colocada con la precisión de un hombre que había ensayado esta conversación 1000 veces y todavía estaba furioso. Durante meses, envié hombres a cada aldea, cada pueblo, cada cabaña de sanadora entre Dunaro y la costa sur. A Saren se le cortó la respiración. La había buscado, no lo sabía. Había asumido, se había convencido de que él apenas había notado su ausencia, que había sido una molestia menor, un hilo suelto rápidamente, olvidado en el tejido de su reinado. No lo sabía, susurró, porque no te quedaste el tiempo suficiente para averiguarlo. Estabas cerca ahora, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver la tensión en su mandíbula, la forma en que un músculo saltaba bajo la piel, lo suficientemente cerca para olerlo adecuadamente. La fuerza completa de su aroma envolviéndola como brazos, como calor, como volver a casa después de años en el frío. Su loba gimió. Tragó saliva con fuerza contra el sonido que subía por su garganta. ¿Por qué te fuiste?, exigió. La pregunta que había temido durante 5 años, para la que había preparado una docena de respuestas. Todas ellas parciales, todas ellas diseñadas para proteger las partes de la verdad que no podía permitirse exponer. Porque oía tu consejo discutir sobre Lady Rowena Ashcraftoft, dijo Saren, encontrando sus ojos. La unión política, el anuncio en el equinoccio. Oí que estabas de acuerdo. Algo cambió en su expresión. La ira no desapareció, pero algo más se movió debajo de ella. Algo que se parecía increíblemente al dolor. Oíste mal, dijo él en voz baja. Las palabras cayeron como una piedra en agua tranquila. Saren lo miró fijamente. ¿Qué? Rechacé el acuerdo, dijo Cadman. Eso es lo que oíste. El consejo propuso. Yo decliné. Les dije que el anuncio del equinoccio sería un rechazo, no una aceptación. El pasillo se inclinó. Saren apoyó la mano contra la pared para estabilizarse. Eso no es posible. Oíste un fragmento, interrumpió él, con la voz áspera. Fuera de contexto, a través de una puerta. Y en lugar de preguntarme, huiste. La acusación fue lo suficientemente afilada como para cortar, y cortó porque era verdad. Ella había huido. No había preguntado. No había confiado en él lo suficiente. O tal vez no había confiado en sí misma lo suficiente. No había creído que merecía una aclaración. No había creído que un rey elegiría a una don nadie sobre una alianza política. No había creído que valiera la pena ser elegida. Tenía miedo, dijo Saren, y la honestidad de ello quemó al salir. Yo no era nadie. No tenía ningún derecho sobre ti, ningún derecho a exigir respuestas. Y estaba... Se detuvo. La palabra embarazada flotaba en su lengua, peligrosa y enorme, y absolutamente imposible de decir en este pasillo a medianoche, con sus ojos clavados en los de ella. ¿Estabas qué?, preguntó Cadman. Era joven, terminó ella, y estúpida, y pensé que estaba haciendo lo correcto. Su mandíbula se tensó. Observó cómo la ira y el dolor, y algo más, algo crudo y hambriento, luchaban en su rostro. La miró de la manera en que la había mirado en ese archivo, la manera que había comenzado todo esto, como si fuera la única cosa sólida en una habitación llena de humo. Deberías haberme preguntado, dijo él. Lo sé. El silencio cayó entre ellos, denso y cargado y vibrando con todo lo no dicho. Saren podía sentir el vínculo pulsando entre ellos, vivo y exigente. Y sabía que él también podía sentirlo. Podía verlo en la forma en que sus manos se apretaban a sus costados, en la forma en que su respiración se había vuelto superficial, en la forma en que su mirada seguía cayendo a su boca y volviendo a subir como si estuviera librando una batalla perdida. Debería irme, dijo Saren, aunque cada célula de su cuerpo gritaba contra las palabras. Cadman no se movió, no se hizo a un lado. Se interpuso entre ella y la escalera, lo suficientemente cerca como para tocarla, y la miró con esos imposibles ojos grises. ¿Dónde has estado?, preguntó,
y la furia se había drenado de su voz, dejando algo crudo y expuesto debajo. 5 años, Seren. ¿A dónde fuiste? Aquí, dijo ella. Thornwall, he estado aquí todo el tiempo. Algo se quebró detrás de su expresión. Lo vio suceder, una fractura recorriendo la compostura que llevaba como una armadura. Y por un momento terrible y hermoso, el rey desapareció y solo quedó el hombre que la había abrazado en un archivo polvoriento y la había besado como si fuera oxígeno, el hombre que la había buscado y había fracasado y había tenido que vivir sin saber. Lo siento, dijo ella, y lo decía en serio. Él la alcanzó. Su mano se levantó, se cernió cerca de su rostro, los dedos temblando de contención. Ella se quedó perfectamente quieta, sin respirar, sin parpadear, esperando un contacto que desharía todo lo que había pasado años construyendo. Las yemas de sus dedos rozaron su pómulo, el toque más ligero, apenas perceptible. El vínculo detonó, el calor la inundó, dorado y consumidor. Y lo oyó inhalar bruscamente, sintió su mano retroceder como si hubiera tocado una llama. Sus ojos se abrieron de par en par, sus pupilas se dilataron hasta que el gris fue casi tragado por el negro. Lo sintió todo. Seren respiró, y su nombre en su boca era algo completamente diferente ahora. No una acusación, una revelación. Pasos resonaron en el piso de abajo. Voces, guardias cambiando de turno. El hechizo se rompió. Seren dio un paso atrás, su corazón golpeando contra sus costillas. La mano de Cadman cayó a su costado. La máscara volvió a su lugar, pero ella pudo ver el esfuerzo que le costó. Pudo ver el fino temblor en su mandíbula, el rápido subir y bajar de su pecho. Esto no ha terminado, dijo él. No fue una pregunta, ni siquiera fue una declaración. Fue una promesa y una advertencia y la cosa más peligrosa que alguien le había dicho jamás. Seren se dio la vuelta y huyó por la escalera, antes de que él pudiera ver las lágrimas ardiendo en sus ojos. Llegó a casa en 12 minutos. Belle se había quedado dormida hacía mucho tiempo en el sofá con Wynne acurrucado a su lado. Sus rizos oscuros esparcidos por el cojín, su pequeña boca ligeramente abierta, el rostro de su padre en miniatura. Seren se quedó en la puerta y miró a su hijo. Y sintió todo el peso aplastante de todo lo que no le había dicho al rey posarse sobre sus hombros como una piedra. Había buscado. Había rechazado el acuerdo. Había estado esperando en ese pasillo esta noche, como un hombre que había estado esperando durante 5 años y no podía esperar ni una hora más. Y ella no le había hablado de Wynne. Apoyó la espalda contra la pared, se deslizó hasta el suelo, y por primera vez en 3 años, Seren lloró. El delegado mejoró constantemente durante los 2 días siguientes. Seren visitaba la posada cada mañana para comprobar su progreso, ajustar sus remedios y marcharse antes de que los pasillos se llenaran con el séquito del rey. Llegaba temprano, trabajaba rápido y mantenía la capucha puesta. Un fantasma con una bolsa de medicinas. Cadman no apareció de nuevo. Se dijo a sí misma que estaba aliviada. Al tercer día, la hija mayor de Belle se rompió la clavícula al caer de un carro, y Belle envió un mensaje frenético de que no podía cuidar de Wynne. La buena esposa Marinian ya estaba en la posada. El viejo Patrick estaba a 3 millas fuera de la ciudad tratando a la esposa de un granjero que se había puesto de parto antes de tiempo. No había nadie más. Seren estaba en su cabaña, con su bolsa preparada, su hijo comiendo gachas en la mesa, y sintió que las paredes se cerraban sobre ella. «Hoy vienes conmigo», le dijo, manteniendo la voz ligera. «Pero necesito que escuches con atención. Vamos a un lugar importante, y necesito que te quedes callado y cerca. ¿Puedes hacer eso?» Wynne levantó la vista de sus gachas con los ojos de su padre, solemnes y demasiado perceptivos para un niño de 4 años. ¿Estará allí el hombre que huele como yo? El estómago de Seren se encogió. Quizás. Pero no vamos a hablar con él. Vamos a hacer nuestro trabajo y volveremos directamente a casa. ¿Por qué no puedo hablar con él? Porque es tu padre. Porque una mirada a tu cara le diría todo. Porque apenas estoy aguantando esto. Y tú haciendo preguntas inocentes será lo que finalmente me destruya.
Porque está muy ocupado y es muy importante, dijo Saren. Y no molestamos a la gente ocupada e importante. Wynne consideró esto con la gravedad de un pequeño filósofo. ¿Y si él me habla primero? No lo hará, lo hizo. Sucedió en el patio. Saren había acomodado a Wynne en un banco cerca del huerto de la cocina, con instrucciones estrictas de quedarse quieto. Le dio un libro de imágenes y un panecillo que el cocinero le había dado. Ella había entrado para revisar al delegado, que ahora estaba sentado y quejándose de la comida, lo que significaba que se estaba recuperando bien. Estuvo fuera 15 minutos. Cuando volvió a salir, su corazón se detuvo. Wynne ya no estaba en el banco. Estaba de pie al borde del patio, su libro de imágenes abandonado, observando a un grupo de guardias del rey realizar ejercicios de entrenamiento. Y a su lado, agachado a la altura de los ojos del niño con un brazo apoyado en su rodilla, estaba Cadman. Saren no podía oír lo que decían. Se quedó congelada en la puerta, sus piernas se negaban a funcionar, y observó al rey del alcance del norte hablar con su hijo. Wynne estaba animado. Sus manos se movían mientras hablaba, gesticulando hacia los guardias con el entusiasmo de un niño que nunca había visto espadas de verdad. Cadman estaba escuchando, realmente escuchando, con la cabeza ligeramente inclinada. Su expresión era natural de una manera que Saren rara vez había visto. Había algo casi tierno en la forma en que observaba al niño hablar. Entonces Wynne se rió de algo, una risa brillante, resonante y sin miedo. Y Cadman sonrió. A Saren se le cortó la respiración. Nunca lo había visto sonreír así. No en todos los meses de pasillos robados y archivos de medianoche. Ni una sola vez. Era una sonrisa real, natural y cálida. Y le partió la cara y lo hizo parecer más joven, más suave. Como un hombre que existía fuera del peso de su corona. Y se la estaba dando a su hijo, a quien no sabía que era su hijo. Y la belleza y la crueldad de ese momento colisionaron en el pecho de Saren con suficiente fuerza como para nublarle la vista. Se movió, cruzó el patio con pasos rápidos y medidos. Su compostura de sanadora se ajustó como una armadura. «Wynne», llamó, «es hora de irse». Ambos levantaron la vista. Wynne le sonrió radiante. «Mamá, este es el rey. Dice que sus guardias practican todas las mañanas y me dejó sostener una vaina de verdad». «Eso fue muy amable de su parte», dijo Saren, sin mirar a Cadman. «Dale las gracias y vámonos». «Gracias, Su Majestad», recitó Wynne obedientemente. Saren le tomó la mano, sus dedos se cerraron alrededor de los pequeños y cálidos de él, y se dio la vuelta para irse. «Tu hijo», dijo Cadman detrás de ella. Se detuvo. Las palabras vibraron a través de ella como una campana golpeada. «Es muy brillante», continuó Cadman, y su voz era cuidadosa, deliberada, cargada de algo que no pudo identificar. «¿Cuántos años tiene?» «No respondas con sinceridad. Miente. Di 3, di 6, di cualquier cosa que no sea el número que lo haría contar hacia atrás y llegar a una fecha que lo arruinaría todo». «Tiene 4 años», dijo Saren, porque nunca había podido mentirle y se odió por ello. Silencio. Un latido. 2. Podía sentir su mirada en la nuca. Podía sentir los cálculos sucediendo detrás de esos ojos color de tormenta. «Tiene unos ojos poco comunes», dijo Cadman en voz baja. «El color es bastante distintivo. Cada nervio de su cuerpo se puso rígido». «Los heredó de su abuela», dijo ella. La mentira salió fluida y automática. Una mentira que había practicado y perfeccionado. Y que había dicho a cada vecino curioso, partera y extraño, que alguna vez había mirado su cara de ojos marrones y luego a su hijo de ojos grises y se había preguntado. No esperó su respuesta. Arrastró a Wynne por el patio, a través de la puerta y hacia la calle, caminando lo suficientemente rápido como para que el niño tuviera que trotar para seguirle el paso. «Mamá, me estás apretando la mano demasiado fuerte». «Lo siento, cariño». Aflojó su agarre, pero no redujo la velocidad. «El rey era amable», dijo Wynne. «Huele a bosque y a algo cálido. Huele a seguridad». Saren se tapó la boca con la mano libre y siguió caminando. Detrás de ellos, en el patio,
Cadman Burke permanecía inmóvil. Su sonrisa había desaparecido. Sus ojos estaban fijos en la puerta por la que la sanadora y su hijo de ojos grises habían desaparecido. Y algo se estaba gestando detrás de su expresión. Algo lento, implacable y afilado que aún no se había formado del todo, pero estaba muy cerca. Se giró y encontró a Theon de pie a 3 pasos detrás de él, observando. El niño, dijo Cadman. La expresión de Theon era cuidadosamente neutra. ¿Qué pasa con él? Cadman miró fijamente a su beta durante un largo momento. Luego sacudió la cabeza y se alejó sin responder. Pero esa noche no durmió. El desenlace comenzó en la quinta mañana. Seren se despertó con golpes en la puerta, urgentes e insistentes, antes de que el sol hubiera despejado la línea de árboles. Salió de la cama a trompicones, con el corazón ya acelerado, y abrió la puerta para encontrar a Theon Brask en su escalón. Su rostro le dijo todo lo que necesitaba saber antes de que abriera la boca. «El rey solicita su presencia en la posada», dijo Theon. Su voz era tranquila, pero sus ojos contenían una advertencia. «De inmediato, el delegado se está recuperando bien. No necesita... Esto no es sobre el delegado». Las palabras cayeron como una cuchilla. Seren se quedó en su puerta, descalza, con el pelo suelto, y sintió que el suelo bajo sus pies comenzaba a desmoronarse. «¿Lo sabe?», preguntó, su voz apenas un susurro. Theon no respondió. No necesitaba hacerlo. Se vistió en silencio, besó la frente dormida de Wyn y lo dejó con una Bell convocada apresuradamente. La caminata hasta la posada se sintió como caminar hacia su propia ejecución. Cada paso era más pesado que el anterior. Su loba gemía bajo su piel, no con anhelo esta vez, sino con pavor. Los guardias la dejaron pasar sin decir una palabra. Theon la condujo no a la habitación del delegado, sino a un estudio privado en el 3er piso. Abrió la puerta, le hizo un gesto para que entrara y la cerró detrás de ella. No la siguió adentro. Cadman estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a ella. La luz de la mañana lo perfilaba en un dorado pálido, y podía ver la tensión rígida en sus hombros. La forma en que sus manos se aferraban al alféizar de la ventana con la fuerza suficiente para blanquear sus nudillos. «Su Majestad», comenzó Seren. «No». La palabra fue silenciosa y salvaje. No se dio la vuelta. «No me llames así. No ahora mismo». La boca de Seren se cerró. Se quedó en el centro de la habitación, con las manos juntas frente a ella, y esperó. Cuando finalmente se giró, su rostro la destruyó. No estaba enojado, o más bien, lo estaba, pero la ira era la capa superior. Una delgada cáscara extendida sobre algo vasto, profundo y herido. Sus ojos estaban enrojecidos. Su mandíbula estaba tan apretada que podía ver el músculo espasmódico bajo su piel. «Es mío», dijo Cadman. No era una pregunta. Seren abrió la boca. No salió nada. Había imaginado este momento 1000 veces. Había ensayado explicaciones, justificaciones, defensas. Y ahora que estaba aquí, todas y cada una de ellas se disolvieron como humo. Los ojos, continuó Cadman, su voz una cosa terrible. La edad, el olor, no pude identificarlo en la plaza del mercado, pero ahora sí, huele a manada, huele a mí. Tragó saliva. «Es mío y me lo ocultaste durante 5 años». Cadman. Su compostura se quebró. La frase salió de él cruda y dentada, bordeada de un dolor tan profundo que robó el aire de la habitación. 5 años de su vida, sus primeros pasos, sus primeras palabras, Presionó los talones de sus manos contra sus ojos y se dio la vuelta, su pecho agitado. «¿Creíste que no lo querría? ¿Creíste que rechazaría a mi propio hijo? Pensé que te ibas a casar con otra persona». Las palabras salieron de ella, más fuertes de lo que pretendía, más ásperas, empapadas en años de miedo enterrado. «Pensé que ibas a tomar una compañera política, y yo solo era la sanadora don nadie con la que te divertías en la oscuridad. Pensé que si te lo decía, me lo quitarías y no me quedaría nada. Nada». Su voz se quebró en la última palabra. Podía sentir las lágrimas ardiendo detrás de sus ojos, pero las rechazó. «No ahora.
No aquí. Cadman la miró fijamente. La ira y la angustia luchaban en su rostro como tormentas colisionando. Así que en lugar de preguntarme, dijo lentamente, decidiste por los dos. Decidiste que yo era el tipo de hombre que le robaría un hijo a su madre. Decidiste que elegiría la política por encima de... Se detuvo. Su garganta se movió. Ti. El silencio que siguió fue el peor silencio de la vida de Saren. Me equivoqué, susurró. Lo sé ahora. Lo he sabido durante años. Pero para cuando lo entendí, había construido una vida. Wynne tenía un hogar. Y tenía miedo de que si volvía, si te lo decía, todo lo que había construido se desmoronaría. Tenía miedo de que me odiaras. No te odio. La confesión sonó como si hubiera sido arrancada de lo más profundo de su ser. Esa es la peor parte. Debería odiarte. He pasado 5 años buscándote, preguntándome si estabas muerta, si estabas herida, si algo terrible había sucedido. Imaginando todos los horrores posibles, porque la alternativa, que te fuiste por elección, era peor. Su voz bajó. Y no te odio. No puedo. Y estoy tan enojado por eso. Las lágrimas de Saren cayeron. Ya no podía detenerla. Necesito conocerlo, dijo Cadman, adecuadamente, como su padre. Lo sé. Y necesito tiempo. Se movió hacia el escritorio y apoyó las palmas de las manos sobre la superficie, con la cabeza inclinada. Su respiración era mesurada y deliberada. Necesito tiempo para estar enojado. Necesito tiempo para llorar lo que me perdí. Y necesito que no estés aquí mientras lo hago. Las palabras fueron una cuchilla, pero fueron honestas. Y Saren respetaba la honestidad incluso cuando cortaba. ¿Cuánto tiempo?, preguntó ella. No respondió. Cadman, no lo sé. La miró y la crudeza en su rostro hizo que su pecho se hundiera. No lo sé, Saren. Nunca he hecho esto antes. Nadie te enseña cómo enterarte de que tienes un hijo al que nunca has abrazado. Quería cruzar la habitación, quería rodearlo con sus brazos y presionar su rostro contra su pecho, y decirle que lo sentía hasta que la palabra perdiera todo significado. Pero él había pedido distancia, y le debía al menos eso. Estaré en la cabaña, dijo ella, cuando estés listo. Se giró para irse. Su mano estaba en el pomo de la puerta cuando su voz la detuvo. ¿Cómo se llama? La pregunta fue tan silenciosa, tan frágil, tan fundamentalmente una pregunta de un padre, que la compostura de Saren se hizo añicos por completo. Wynne dijo entre las lágrimas que ya no podía controlar. Se llama Wynne. Oyó la brusca inhalación detrás de ella, sintió el pulso de algo a través del vínculo, agonizante y tierno. Dolor y asombro enredados hasta que fueron indistinguibles. Se fue antes de que el sonido de ello la rompiera por completo. Los días que siguieron fueron los más solitarios de la vida de Saren. No llegó ningún mensaje de la posada. Ningún guardia apareció en su puerta. Ni Theon, ni convocatorias, ni una sola palabra. El silencio era absoluto y era insoportable. Su cuerpo respondió antes de que su mente pudiera racionalizar. El vínculo, violentamente despertado por su proximidad y ahora privado de contacto, comenzó a tirar. No suavemente, no sutilmente. Tiraba como una mano empuñada en su caja torácica, arrastrándola hacia algo que no podía alcanzar. Los dolores de cabeza regresaron, peores que antes. Una presión cegadora y nauseabunda detrás de sus ojos que la obligaba a encerrarse en habitaciones oscuras. Su apetito desapareció. El sueño se convirtió en una cosa superficial e inquieta que la dejaba más agotada que la vigilia. Wynne se dio cuenta. Por supuesto que Wynne se dio cuenta. «Mamá, estás triste», dijo en la tercera noche, subiéndose a su regazo y presionando sus pequeñas manos contra sus mejillas. «Tus ojos se ven rotos. Solo estoy cansada, cariño». «¿Es por el hombre del bosque?» Saren parpadeó. «¿El hombre del bosque?» «El rey». Olía a bosque. Wynne frunció el ceño. Su pequeña frente se arrugó en concentración. «A veces sueño con bosques, grandes y oscuros. Y algo está aullando. ¿Está aullando el hombre del bosque, mamá?» Saren apretó a su hijo contra su pecho y lo abrazó con tanta fuerza que él se retorció. «Quizás», susurró en su cabello, «quizás lo esté».
En la cuarta noche se despertó jadeando de un sueño que no podía recordar. Su piel húmeda de sudor, el vínculo gritando bajo su esternón como un ser vivo. Se tambaleó hasta la ventana y miró hacia la oscuridad. Un lobo estaba al borde de la arboleda, enorme, negro como la tinta, completamente inmóvil, observándola. Su mano se apoyó plana contra el cristal frío. El lobo no se movió. Sus ojos captaron la luz de la luna y la devolvieron, plateada y familiar, y llena de algo que parecía increíblemente tristeza. Cadman, susurró. El lobo se giró y desapareció entre los árboles. Saren se quedó en la ventana hasta el amanecer, temblando, esperando que volviera. No lo hizo. Al quinto día, vino Theon. Saren estaba en el jardín, fingiendo arrancar malas hierbas, mientras Wynne construía una fortaleza con palos cerca. Levantó la vista al sonido de la puerta y encontró al Beta de pie en el camino. Su expresión llevaba el peso particular de un hombre que había estado guardando demasiados secretos durante demasiado tiempo. ¿Puedo sentarme?, preguntó. Ella señaló el banco. Se sentó, juntó las manos entre las rodillas y miró al suelo durante un largo momento antes de hablar. «Hay algo que necesitas saber», dijo Theon con cuidado. «Sobre el día que dejaste Dunaro». Las manos de Saren se detuvieron en las malas hierbas. «Ya sé lo que pasó. Oí al consejo. Saqué la conclusión equivocada. Es mi culpa». «No», dijo Theon. «No lo es». Ella lo miró. Su mandíbula estaba tensa, sus ojos avellana ensombrecidos por algo que parecía culpa. «Se suponía que debías oír esa conversación», dijo él. Las palabras no tenían sentido. Saren lo miró fijamente, dándoles vueltas en su mente, esperando que se ensamblaran en algo comprensible. ¿Qué? Aldrich Voss, el consejero principal del rey. Él lo planeó todo. La voz de Theon era baja y precisa. Quería la alianza Ashcroft. La familia de Ravenna controlaba las rutas comerciales del este, y Voss tenía importantes intereses financieros ligados a esas rutas. Necesitaba que el matrimonio se llevara a cabo. Saren sintió que algo frío se instalaba en su estómago. Sabía de nosotros. Sospechaba. Observaba. Y cuando estuvo seguro, organizó que esa discusión particular del consejo tuviera lugar en un momento y lugar por donde tú pasarías. Theon hizo una pausa. Se aseguró de que la puerta estuviera abierta. Se aseguró de que la conversación estuviera enmarcada de una manera que sonara a aceptación en lugar de rechazo. Sabía que huirías. El jardín pareció inclinarse. Saren se agarró al borde del bancal con los nudillos blancos e intentó respirar. «No estabas paranoica», continuó Theon, con la voz más suave ahora. «No fuiste tonta. Eras una mujer joven que oyó exactamente lo que alguien quería que oyeras. Y reaccionaste exactamente de la manera que él predijo». «¿Cuánto tiempo hace que lo sabes?», preguntó Saren, su voz peligrosamente tranquila. Theon vaciló. «Lo confirmé hace 2 años. Voss cometió un error. Mencionó algo que no debería haber mencionado en una reunión privada. Investigué. 2 años. Su voz se volvió plana. Lo has sabido durante 2 años y no me encontraste. Lo intenté. Busqué. Cuando la búsqueda del rey fracasó, continué por mi cuenta. Pero cubriste tus huellas extremadamente bien, Saren. No fue hasta que el rey llegó a Thornwall y te vi en la posada que yo...». Se detuvo. Tragó saliva. «Debería haberte encontrado antes. Lo siento». «¿Cadman sabe lo de vos?». El silencio de Theon fue respuesta suficiente. «Dime», insistió Saren. «Se lo dije anoche, después de que me pidiera que investigara tus afirmaciones sobre la reunión del consejo. Quería entender cómo pudiste haber oído tan mal». La expresión de Theon se tensó. No se lo tomó bien. ¿Qué significa eso? Aldrich Voss está actualmente confinado en una celda bajo la posada, esperando cargos formales de traición contra la corona. Saren cerró los ojos. La furia, el alivio y el dolor chocaron dentro de ella. Una ola tan grande que no podía distinguir qué emoción era cuál. Todos esos años, la culpa, la soledad y el autorreproche. Y nada de eso había sido su culpa. No había oído mal, no había sido estúpida, ni paranoica, ni indigna de la verdad. Había sido manipulada. Y también Cadman.
¿Dónde está él ahora?, preguntó Seren. En la posada, en sus aposentos. No ha salido desde que se lo dije. Theon la miró fijamente. Te necesita, Seren. No lo dirá. Probablemente intentará alejarte de nuevo, pero te necesita. Seren se levantó, se sacudió la tierra de las rodillas y se giró para mirar a su hijo. Wyn estaba agachado sobre su fortaleza de palos, colocando cuidadosamente una hoja en la parte superior como techo. Tan pequeño, tan perfecto, tan completamente inconsciente de que el suelo bajo su mundo se estaba moviendo. Bell, llamó Seren por encima de la valla. ¿Puedes cuidar de Wyn esta noche? Bell apareció en su puerta, echó un vistazo a la cara de Seren y asintió sin hacer preguntas. Bendita sea esa mujer. Seren besó la frente de Wyn. Volveré antes de que te despiertes. Prometido. Prometido. Caminó hacia la posada en la luz moribunda. Los guardias de la puerta la reconocieron ahora y la dejaron pasar sin revisar la lista. Subió las escaleras hasta el tercer piso, con el pulso martilleando más fuerte a cada paso, y se detuvo fuera de la puerta de sus aposentos. Llamó una vez. «Déjame en paz». La voz de Cadman, ahogada y áspera. «Soy yo», dijo Seren. Silencio. Lo suficientemente largo como para que pensara que no respondería en absoluto. Luego el sonido de pasos y la puerta se abrió. Se veía destrozado. Su cabello estaba desordenado, su camisa desabrochada, sus ojos en carne viva. Había un vaso roto en el suelo detrás de él y una abolladura en la pared de yeso que no estaba allí antes. Theon me contó lo de vos, dijo ella. Su mandíbula se tensó. No deberías estar aquí. Sigues diciendo eso y yo sigo volviendo. Así que tal vez deberías dejar de decirlo. Algo parpadeó en su expresión, sorpresa o admiración o un agotamiento tan profundo que había atravesado todas las defensas. Se hizo a un lado. Ella entró. La habitación era un desastre. Papeles esparcidos por el escritorio. Una silla volcada. Las cortinas corridas contra los últimos rayos de luz del día. Olía a él intensamente, abrumadoramente, como si hubiera estado caminando por esta habitación durante horas, su aroma saturando cada superficie. «Él te apartó de mí», dijo Cadman, de espaldas a ella, con la voz rasposa. «Vos, él te apartó de mí y me quitó 5 años de la vida de mi hijo, y lo hizo por rutas comerciales, por dinero». Sus manos se apretaron. Confiaba en él. Se sentó en mi mesa del consejo durante una década y él... Su voz se quebró. Seren observó cómo sus hombros temblaban y sintió que algo dentro de su propio pecho se abría de par en par. «Cadman, podría haberte tenido». Se giró para mirarla y sus ojos estaban húmedos. «Podría haberos tenido a los dos todo este tiempo, cada mañana, cada noche, cada uno de los días que pasé preguntándome dónde estabas, si estabas viva, si...» Presionó su puño contra su boca y cerró los ojos. Seren cruzó la habitación. No dudó, no esperó permiso, no le dio la oportunidad de retirarse. Le tomó la cara entre las manos, se puso de puntillas y presionó su frente contra la de él. «Me tienes ahora», dijo ella. «Estoy aquí. No me voy a ir». Sus manos subieron y se envolvieron alrededor de sus muñecas, no para alejarla, sino para aferrarse, agarrándola como si pudiera desaparecer si la soltaba. «Y a Wyn», susurró. «Tienes a Wyn, es valiente y terco y ridículamente inteligente, y tiene tu temperamento y tus ojos. Y soñó contigo antes de conocerte. Soñó con un bosque y algo aullando». Cadman emitió un sonido que nunca antes le había oído. Bajo, roto y crudo. Algo entre una risa y un sollozo. Su frente cayó contra la de ella y sus lágrimas cayeron sobre sus muñecas. «Quiero saberlo todo», dijo él. «Cada día que me perdí, cada palabra, cada paso, cada cosa». «Entonces quédate», dijo Seren. «Quédate y te lo contaré todo». La besó, no como en el archivo, no de forma desesperada, torpe y robada. Este beso fue lento, deliberado, un hombre eligiendo algo con todo su ser, presionando la elección en su boca como un voto.
Ella le devolvió el beso y sintió que el vínculo entre ellos se encendía tan brillante que le quemaba detrás de los párpados. Dorado y enorme, exigiendo completarse. No voy a parar, murmuró contra sus labios. No quiero que pares. Se apartó lo suficiente para mirarla, sus ojos grises buscando su rostro. ¿Estás segura? Porque si hacemos esto, si completamos el vínculo, he estado segura durante 5 años, dijo Saren. Estaba segura cuando me fui, y estuve segura cada día después, solo que tenía demasiado miedo de volver. Su mano se deslizó en su cabello, inclinando su rostro hacia arriba. No más huidas, no más huidas. La besó de nuevo, más profundamente, y sintió que todos esos años de distancia, silencio y dolor se disolvían entre ellos como la escarcha bajo el sol. Se apoyó en él, y él la acercó más, y la distancia que los había separado durante tanto tiempo simplemente dejó de existir. Lo que siguió fue tranquilo y sin prisas. Años de anhelo finalmente autorizados a aterrizar. Dos personas que habían sido separadas, eligiendo con el corazón abierto y los ojos abiertos volver a unirse. No había nada frenético en ello. Fue doloroso y deliberado. Cada momento sostenido como algo precioso que podría ser arrebatado de nuevo. Cuando el vínculo se completó, no se rompió. Floreció, cálido, dorado y vasto, llenando cada lugar hueco dentro de ella, conectándola con él tan completamente que podía sentir su latido en su propio pecho. La reclamación fue mutua, segura y exactamente correcta. Después, la abrazó con fuerza, sus brazos envueltos alrededor de ella, su rostro enterrado en su cabello. Win, dijo en voz baja. Mañana, susurró Saren. Lo traeré mañana. Podrás conocerlo adecuadamente. Sintió que él asentía contra su cabello. Sintió la emoción recorrerlo, a través del vínculo, enorme y abrumadora, y atravesada por algo frágil y nuevo. Esperanza. Yacieron juntos en la oscuridad, el vínculo zumbando entre ellos. Por primera vez en 5 años, la loba de Saren estaba tranquila, asentada, en paz. La respiración de Cadman se profundizó. Sus brazos se aflojaron ligeramente, el calor pesado y flojo de un cuerpo rindiéndose al sueño. Saren lo observó a la luz del fuego que se apagaba, y sintió que las lágrimas se deslizaban silenciosamente por sus mejillas. No de tristeza, sino del asombroso e improbable alivio de estar finalmente exactamente donde se suponía que debía estar. Cerró los ojos y dejó que el sueño la llevara. Y en una pequeña cabaña en las afueras de Thornwall, Wynne se sentó en la cama, completamente despierto. Miró hacia la ventana, hacia la lejana posada, y sonrió. El hombre del bosque dejó de aullar, susurró a nadie. Luego se volvió a acostar, se tapó con la manta hasta la barbilla y durmió pacíficamente por primera vez en semanas. La mañana llegó suave y dorada a través de las ventanas de la posada. Saren se despertó primero, todavía acurrucada contra el pecho de Cadman. El vínculo zumbaba cálido y constante entre ellos como un segundo pulso. Se quedó quieta un momento, permitiéndose sentirlo. La plenitud, la ausencia de dolor, el simple y asombroso hecho de su latido bajo su oído. Luego, el peso de lo que el día de hoy sostenía se posó sobre ella, y la paz dio paso a un temor silencioso y creciente. Hoy Cadman conocería a su hijo, no el encuentro accidental en el patio, no el breve e inconsciente intercambio entre un rey y un niño curioso. Hoy Wynne aprendería quién era realmente el hombre del bosque, y Cadman tendría que pararse frente a un niño de 4 años e intentar convertirse en un padre para un niño que nunca había tenido uno. Saren no tenía idea de cómo lo manejarían ninguno de los dos. Cadman ya estaba despierto cuando ella levantó la cabeza. Sus 6 ojos estaban abiertos, fijos en el techo, y había una tensión en su mandíbula que no estaba allí cuando se durmió. «Estás nervioso», dijo ella. Su mirada se desvió hacia ella. «He liderado ejércitos en batalla. He negociado con señores de la guerra que me querían muerto. He mantenido unido el alcance del norte a través de 2 crisis de sucesión y una hambruna». Hizo una pausa. «Nunca he estado más aterrorizado de lo que estoy ahora». Saren apretó los labios para no sonreír,
porque su miedo era genuino y no quería disminuirlo. Pero había algo insoportablemente tierno en el hombre más poderoso del reino, siendo deshecho por la perspectiva de conocer a un niño pequeño al que le gustaban las fortalezas de palos y los panecillos. «Te va a adorar», dijo ella. «No lo sabes». «Sí, lo sé, porque ya lo hace». Se sentó, envolviéndose en la sábana. «Ha soñado contigo durante meses. Te sintió en la plaza del mercado antes de ver tu cara. Su olfato de lobo, Cadman, lo ha sabido desde el principio». Algo se movió detrás de sus ojos. Miedo todavía, pero debajo, un cauteloso y frágil destello de esperanza que le apretó la garganta. «¿Y si lo hago mal?», preguntó. Y la pregunta fue tan silenciosa, tan despojada de pretensiones que apenas sonaba como él. «Lo harás», dijo Seren con sinceridad. «Harás 100 cosas mal. Yo también. De eso se trata la paternidad. Simplemente sigues apareciendo». La miró durante un largo momento. Luego extendió la mano, le tomó la cara y le besó la frente con una ternura que le hizo picar los ojos. «Vamos», dijo él. Caminaron juntos hasta la cabaña, sin guardias, sin séquito, solo el rey y la sanadora, uno al lado del otro, en el camino de tierra que serpenteaba por el barrio este de Thornwall. La niebla de la mañana se enroscaba alrededor de sus tobillos. Seren lo vio ajustarse el abrigo 3 veces, pasarse la mano por el pelo 2 veces, y detenerse una vez para examinar su propio reflejo en un charco de lluvia antes de darse cuenta y parecer mortificado. Le tomó la mano. Él se aferró como un hombre agarrando un salvavidas. Belle tenía a Wynne listo. El niño estaba sentado en el escalón de la entrada con su camisa más limpia. Sus rizos oscuros todavía húmedos por haber sido sometidos con un peine. Levantó la vista cuando se acercaron y sus ojos grises se abrieron de par en par. «El hombre del bosque», susurró. Seren se arrodilló frente a su hijo, tomando sus 2 pequeñas manos en las suyas. Su corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en las yemas de sus dedos. «Wynne, ¿recuerdas cuando me preguntaste por qué el rey olía como tú?» Wynne asintió lentamente, su mirada parpadeando entre Seren y la figura alta y rígida que estaba detrás de ella. «No te dije la verdad ese día», dijo Seren, y su voz vaciló a pesar de todos los esfuerzos por mantenerla firme. «Huele como tú porque es tu padre». La palabra aterrizó en el aire de la mañana y quedó suspendida allí, enorme e irreversible. Wynne la miró fijamente. Luego miró a Cadman, su pequeño rostro pasando por emociones demasiado complejas para un niño de 4 años y demasiado honestas para ocultar. Confusión, curiosidad, y luego algo que hizo que a Seren se le cortara la respiración. Un destello de dolor. «¿Por qué no estaba aquí antes?», preguntó Wynne. La pregunta fue un cuchillo, limpio y preciso, y apuntado a la herida exacta que ambos adultos llevaban. Seren abrió la boca, pero Cadman dio un paso adelante. Se arrodilló frente a su hijo, el rey del alcance del norte, arrodillándose en la tierra fuera de la cabaña de una sanadora, poniéndose a la altura de los ojos de un niño que apenas le llegaba al pecho. «Porque no sabía de tu existencia», dijo Cadman, y su voz era cruda pero firme. La voz de un hombre que había decidido que la honestidad era la única moneda que este momento aceptaría. «Tu madre y yo nos separamos antes de que nacieras. No fue su culpa y no fue la tuya. Alguien nos mantuvo separados a propósito. Y para cuando nos encontramos de nuevo, ya te habías convertido en esta persona extraordinaria que nunca he tenido la oportunidad de conocer». Wynne lo estudió con esa inquietante gravedad de 4 años. «¿Te vas a ir de nuevo?» «No, prometido». La voz de Cadman se espesó. «Lo prometo, por mi vida, por mi corona, por todo lo que soy. No me voy a ir». Wynne se quedó en silencio por un momento. Luego se inclinó hacia adelante y olfateó el cuello de Cadman profunda y deliberadamente, con la minuciosidad desinhibida de un joven lobo catalogando un olor que pretendía conservar. «Hueles bien», anunció Wynne, como si esto resolviera el asunto por completo. Cadman dejó escapar un sonido que era mitad risa, mitad algo más. Su mano se levantó, se cernió cerca de la cara del niño, temblando. Wynne miró la mano, luego al hombre unido a ella. Luego cerró la distancia él mismo,
dando un paso adelante y presionando su pequeño cuerpo contra el pecho de su padre. Los brazos de Cadman se cerraron a su alrededor, con cuidado al principio, como si estuviera sosteniendo algo de cristal. Luego más apretados, atrayendo al niño hacia él, una mano acunando la parte posterior de sus rizos oscuros, su rostro enterrado en el cabello de su hijo. Seren observó desde 1 metro de distancia, con lágrimas corriendo por su rostro, y sintió que el vínculo se inundaba de algo tan vasto y luminoso que casi la derribó. No solo amor, reconocimiento. La certeza celular profunda de la manada encontrando a la manada. De una fractura sellada, de una familia que había existido en pedazos finalmente volviéndose completa. Wynne se apartó primero, sus pequeñas manos apoyadas en los hombros de Cadman. «Tus ojos están goteando», observó con interés clínico. Cadman se rió. Una risa real, húmeda, rota y hermosa. «Sí», dijo él, «a veces lo hacen, los de mamá también». Wynne miró a Seren, luego de vuelta a Cadman, y pareció llegar a alguna conclusión privada de 4 años sobre la naturaleza de los adultos y sus ojos goteantes. «¿Vas a vivir con nosotros ahora?» Cadman miró a Seren por encima de la cabeza de su hijo. La pregunta en sus ojos no era la pregunta de un rey, era la de un hombre, incierta, esperanzada y aterrorizada de la respuesta. «Sí», dijo Seren, «lo hará». Wynne asintió, satisfecho. Luego se liberó de los brazos de su padre con la brusquedad de un niño cuyo ancho de banda emocional se había agotado por completo y anunció, «Quiero mostrarte mi fortaleza de palos». Cadman se levantó, secándose los ojos con el dorso de la mano, y siguió a su hijo al jardín. Seren los vio irse, el hombre enorme y el niño diminuto. Sus cabezas oscuras inclinadas juntas sobre un montón de palos y hojas dispuestos con la ambición arquitectónica de un niño de 4 años que nunca había dudado de sus propias habilidades de ingeniería. Cadman escuchó mientras Wynne explicaba la integridad estructural del techo de hojas. Hizo preguntas, preguntas serias, entregadas con la misma atención concentrada que le daba a su consejo. Wynne respondió con la confianza suprema de un maestro constructor dirigiéndose a un novato. Y Seren se quedó en el escalón, con la mano sobre la boca, sus hombros temblando de lágrimas silenciosas. Y entendió algo que nunca se había permitido creer. Se merecía esto. No porque se lo hubiera ganado, no porque hubiera sufrido lo suficiente, o sacrificado lo suficiente, o demostrado ser lo suficientemente útil. Se lo merecía porque estaba aquí, porque estaba viva, porque la niña huérfana que había pasado toda su vida haciéndose pequeña, invisible e indispensable, tenía permitido ocupar espacio, tenía permitido desear cosas, tenía permitido tener una familia que la quisiera de vuelta. Había pasado toda su vida creyendo que el amor era algo que se ganaba siendo útil, que si dejaba de ser útil, dejaría de ser querida, que una don nadie solo podía convertirse en alguien a través del servicio, del silencio, de la implacable y agotadora autoanulación. Se había equivocado. Era querida, no por lo que podía hacer, sino por quién era. Por un hombre que la había buscado sin parar. Por un hijo que había soñado con un bosque y algo aullando. Por una vida que la había estado esperando para que dejara de huir el tiempo suficiente para reclamarla. Seren se sentó en el escalón, se abrazó las rodillas y se permitió llorar. No de dolor, no de alivio, sino del abrumador, aterrador y glorioso reconocimiento de que finalmente estaba en casa. En el jardín, Wynne le puso un palo en la mano a su padre y dijo muy seriamente, «Puedes construir la torre, pero tiene que ser más alta que la tuya». Cadman estudió el palo. «¿Más alta que yo? Más alta que todo». Cadman sonrió a su hijo, esa misma sonrisa natural y devastadora del patio, y colocó el primer palo con la cuidadosa precisión de un hombre que tenía la intención de hacerlo bien. La transición no fue ni fácil ni sencilla. Los reinos no absorben en silencio la noticia de que su rey tiene una compañera secreta y un heredero de 4 años. El alcance del norte susurraba. La corte miraba fijamente. Los nobles que habían pasado años posicionando a sus hijas como posibles reinas consortes
se tragaron sus ambiciones con diversos grados de gracia. Aldrich Voss fue juzgado, condenado y despojado de su título. Sus rutas comerciales fueron redistribuidas. Su nombre se convirtió en una advertencia sobre el costo de tratar a las personas como piezas de ajedrez. Seren soportó el escrutinio con más compostura de la que esperaba. Los susurros picaban, pero no herían, porque cada noche regresaba a sus aposentos, donde un hombre que resultaba ser rey la abrazaba y le preguntaba por su día, con una sinceridad que hacía que el resto del mundo se redujera a un ruido de fondo. Wynne se adaptó con la resiliencia única de los niños. Exploró la posada, y más tarde el palacio en Dunaro, con asombro y sin ningún sentido de los límites apropiados. Se colaba en las reuniones del consejo y hacía preguntas sobre los aranceles del grano. Se hizo amigo del personal de la cocina, de los mozos de cuadra y de un perro lobo muy viejo llamado Bracken, que lo seguía a todas partes con devoción melancólica. Llamó a Theon tío Theon en una semana, y el Beta, que había mantenido una impecable fachada de estoica profesionalidad durante 15 años, fue visto sentado con las piernas cruzadas en el suelo de la guardería, construyendo una fortaleza de palos de considerable ambición estructural. Cadman aprendió la paternidad de la misma manera que aprendía todo, con intensidad, con concentración y con una serie de errores espectaculares. Le leyó a Wynne el cuento equivocado para dormir y fue corregido con un desdén fulminante de 4 años. Juzgó mal el volumen apropiado para las voces en interiores y fue silenciado por su propio hijo. Llevó al niño sobre sus hombros por los pasillos de Dunaro, y cuando un consejero principal levantó una ceja ante la escena, Cadman levantó una de vuelta con considerablemente más autoridad. Por la noche dormía profundamente, pacíficamente, con Seren presionada contra su costado y el vínculo zumbando entre ellos como una canción baja y constante. Algunas noches se despertaba en la oscuridad y se quedaba quieto, escuchando su respiración, y sentía la gratitud silenciosa y asombrosa de un hombre que entendía exactamente lo cerca que había estado de perder esto. Algunas mañanas, Seren se despertaba antes del amanecer y lo encontraba ya fuera de la cama. Lo encontraba en la habitación de Wynne, sentado en la silla junto a la pequeña cama, observando a su hijo dormir. Nunca lo explicó, no necesitaba hacerlo. Ella lo entendía. Estaba aprendiendo la forma de los años que se había perdido observando al niño que habían hecho, memorizando el rostro que llevaba a sus ojos y la terquedad de ella, y algo enteramente e irreemplazablemente propio de Wynne. Una tarde, meses después de la mudanza a Dunaro, Seren los encontró a los dos en el jardín. Wynne estaba explicando con la elaborada paciencia de alguien que se dirige a un estudiante muy lento la forma correcta de colocar los palos para una máxima estabilidad de la fortaleza. Cadman escuchaba con una seriedad que habría sido cómica si no hubiera sido tan profunda y dolorosamente genuina. La hoja va al final, instruyó Wynne. Es la parte más importante. ¿Por qué es la parte más importante?, preguntó Cadman. Porque mantiene todo unido. Cadman levantó la vista y encontró a Seren en la puerta. Sus miradas se encontraron. Él sonrió. Esa sonrisa natural y arrebatadora que una vez le había visto dar al hijo de un extraño en un patio, sin saber que el niño era suyo. Pero ahora lo sabía. Ahora era deliberada, elegida, ganada. Seren le devolvió la sonrisa. Cruzó el jardín, se sentó en la hierba junto a ellos y recogió un palo. Wynne le entregó una hoja sin comentarios, su pequeño rostro absorto en el trabajo. Los brazos de Cadman se posaron sobre sus hombros, cálidos, sólidos y sin prisas. Los tres se sentaron juntos en la luz menguante, construyendo algo pequeño, imperfecto y completamente suyo. Y por primera vez en 5 años, nadie estaba.